hermano Benjamín. ¿Está ahí, hermano Benjamín? Sí. Ahí se le escucha bien. Sí. Dios le dé sabiduría, hermano Benjamín, le dé gracia. Ha estado un tiempo de vacaciones, podríamos decir, de descanso de los controles del sonido. Ha estado un tiempo de descanso de ahí de los controles del data ahí, quizá, pero lo importante es que él ha estado fiel a la iglesia en una reunión que se nos quedó dormido nomás, pero no importa, eso lo vamos a pasar por alto, pero ahora lo podemos ver y lo vemos maravillosamente hermoso. Dios le guarde, hermano Benjamín, que le dé sabiduría al Señor para leer este salmo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es el Salmo 100. Amén. Se titula Exhortación a la gratitud. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Amén. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Lo que yo entiendo de este salmo es que no importa si estás en los momentos difíciles, que nunca perdamos el gozo y la alegría, ya que el gozo es un elemento importante de gratitud para Dios. Amén. Que Dios bendiga. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano Benjamín. Que Dios le guarde día tras día. Cantamos una alabanza más antes de ir a la palabra. Dios le bendiga, hermano Eduardo, ahí, y todos cantamos al Señor en silencio, obviamente, mutado. Dios bendiga, hermano Benjamín.
sé que hay aquí otro que vive, porque ayer mejor alegría y la luz de allí será el rostro hermoso de ese concierto morir en cruz, mas tú lo salvas. Oh, yo quiero a esa ciudad donde morar los hijos de Dios. Yo quiero vivir junto con los santos, y anhelo esperar para siempre con un Salvador. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento. Vamos a ir a la palabra del Señor que ocupe los labios de nuestro hermano Osvaldo en esta tarde. Así que vamos a orar al Señor. Dios eterno, Padre de la gloria, te damos gracias por este maravilloso día que nos has concedido. Señor, hemos estado, Señor, cada uno en nuestros quehaceres, Señor, y usted ha visto nuestra condición, Dios amado, pero ahora necesitamos, deseamos, anhelamos, Señor, como aquella mujer samaritana, Señor, que dijo, dame de esa agua. Señor amado, también esta tarde, Señor, te rogamos que nos des ese alimento, ese pan fresco, Señor, que emana del cielo, Señor amado, que emana de su mesa, Señor. Dios amado, necesitamos nutrirnos, Señor, en todo nuestro ser espiritual, nuestro cuerpo espiritual, nutrirnos de tu palabra. Señor, te rogamos que abra nuestro entendimiento, que le dé sabiduría a nuestro hermano Osvaldo, Señor, y que todos podamos entender y practicar tu palabra. Danos la fuerza, Señor amado. Te alabamos porque podemos estar reunidos, Señor, deseando, Señor, la ambrosía, Señor, que emana de usted. Bendito Dios que nos hace bien en nuestras vidas, que nos fortalece, nos instruye, nos exhorta, nos edifica, Señor. Construya en nosotros día tras día, Señor, cimentado, Señor, en este fundamento tan glorioso, tan maravilloso, Señor, que es usted mismo. Dios amado, te rogamos, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento. Fortalece nuestras vidas a través de tu palabra. Sana, Señor amado, a través de su palabra nuestras heridas, Señor, nuestros dolores, nuestro cansancio que se vaya, Señor, nuestro desánimo, Señor, que se aleje y que coloques en cada uno de nosotros, Señor, una vitamina, una fuerza, Señor, rehabilitante a cada uno, Señor, fortalecidos en gracia, fortalecidos en fe, en un solo vínculo, Señor, unidos, Señor. Gracias te damos porque confiamos en ti. Fortalezca nuestras almas, nuestras vidas, Señor, día tras día, especialmente a los jóvenes, Señor, rogamos por ello, que tu palabra exhortada, Señor, llegue y caiga en la mejor tierra en esta tarde. Te honramos y te bendecimos y lo haremos siempre, Señor, dándote gracia a través y por los méritos gloriosos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al que vive. Dios le bendiga, hermano Osvaldo. Amén. ¿Se ve? ¿Se siente? ¿Se escucha? Ya. Amén. Amén.
Bueno, mis hermanos, ha llegado la hora de poner toda nuestra vida, todos nuestros seres en la presencia del Señor, para que lo hable en esta tarde, lo enseñe y lo una cada día más el Señor en lo que es la palabra de Él, en lo que es la enseñanza, en lo que Él quiere para nosotros. Por eso he preparado algo con la ayuda del Señor para que nos caiga una enseñanza buena a cada uno de nosotros para seguir adelante, siempre confiando en el Señor. Por eso yo puse por título Hora de decidir. Dice, no basta con que uno sea sincero en lo que cree. Y yo, aquí en Hebreo 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y Jeremías, o sea, Lamentaciones, dice en 3:21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y el 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En esto lo vamos a basar en este día, queridos hermanos, en siempre estar presto para que nuestro Señor lo hable a nuestro corazón, a nuestra vida, que lo dirija a Él por intermedio de su Espíritu Santo, porque nosotros nada sabemos de parte de nosotros. Y le voy a leer en Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ahí entendamos y comprendamos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y cómo tenemos que ser nosotros y cómo tenemos que actuar en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermano, habla Pablo, en este momento la palabra la habla Pablo. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí entramos en lo que es la exhortación de la palabra del Señor. Queridos hermanos, nosotros nunca tenemos que tomar la palabra del Señor y predicarla y decir que uno el que está entregando, uno el que está hablando de parte de uno la palabra del Señor. El Señor es claro en decir que uno no sabe lo que es ninguna cosa de lo que Él hizo, de lo que Él fundó, de la creación que Él le hizo, sino le da a Él el entendimiento y la sabiduría. Pero, hermanos, muchos se creen grandes, se creen que ellos se las saben todas, hermanos, y muchas veces bajan a los otros hermanos que vienen recién llegando, vienen recién aprendiendo de la palabra del Señor y
y no le dan la oportunidad para que aprendan, sino que como que los detienen, hermano. Y eso no es de un hermano, de un hijo de Dios, de poner tropiezo para los hermanos que vienen recién entrando en el Evangelio. Hay que abrir el camino del Evangelio para que ellos entren suavemente a las cosas del Señor y las puedan entender. Nosotros, el Señor lo eligió para que predicáramos la palabra y la predicáramos tal como Él la quiere que la prediquemos, queridos hermanos. Nosotros debemos ser la puerta de entrada para nuestros hermanos, para que vengan a la presencia del Señor. Porque si no lo hacemos así, jamás vamos a poder hacer que la gente que quiere venir a la casa del Señor venga y empiece a congregarse con nosotros y a entregarse a las manos del Señor para que dirija su vida y dirija su familia. Nosotros, hermanos, no tenemos que creer los que somos nosotros los capaces de hacer las cosas, sino que dejar que Dios haga las cosas. Nosotros somos instrumentos en sus manos, nada más. Somos hombres de carne, hermanos. No somos nosotros espíritu. Nuestro Señor Jesucristo es espíritu, por eso Él dentro en nosotros, en cada uno de nosotros, para poder hablar la palabra de Él, para poder enseñarle a nuestros hermanos. Por eso nuestro hermano Pablo lo habla en este pasaje aquí del capítulo 2 de Corintios, del 1 al 5, que dejemos todas las cosas que nuestro Señor es que está haciendo todo, no nosotros, hermanos. Nosotros lo ponemos en las manos de Él para que Él lo dirija y lo presentemos ante la presencia de nuestros hermanos ahí y escuchen la voz del Señor, no la voz de nosotros, hermanos. Y la otra cosa que dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque acuérdese que en Jeremías 17:5 dice así: ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Dios. Por eso, hermanos, nosotros somos instrumentos del Señor y nosotros a quien tenemos que presentar es a nuestro Señor Jesucristo, ponerlo en el corazón de los que vienen buscándole, para que así le disgusten de la palabra del Señor y suelten su vida y se sometan a lo que el Señor quiere de cada uno de los que viene en busca del Señor. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra vida al Señor para que Él entre en nosotros, hermanos, porque si no permitimos que el Señor entre en nuestro corazón, en nuestra vida, jamás vamos a ser escuchados, hermanos, jamás vamos a poder hacer que los hermanos entren en la gracia del Señor. Cuando predicamos la palabra del Señor, tenemos que predicarla por intermedio del Espíritu del Señor para que así saboreen la palabra los hermanos y las hermanas que escuchan esta palabra, hermano. Hay mucho que entregar en lo que es la palabra, en lo que es la Biblia, hermano, lo que habla la Biblia. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de estudiar la palabra, aprenderla para nosotros y no dejarla para nuestras vidas, sino que también compartirla con los demás. A eso lo ha mandado el Señor, a compartir la palabra de Él, a abrir el camino de aquel que viene buscando la presencia del Señor. En estos momentos yo quiero decirle a todos esos hermanos que se congregan con nosotros que tengan fe, tengan confianza en el Señor, que es Él el que habla, Él el que lo hace venir y congregarse junto con nosotros a escuchar esta palabra. Nosotros no tenemos nada que darle a nuestros hermanos ni a nuestra familia, sino es de parte del Señor que Él lo abre en nuestros labios, en nuestra boca, para hablar lo que Él quiere que hablemos, hermano. Aquí les voy a leer también lo que dice en hebreo, hermano. Dios siempre ha tenido amor con el hombre, con las mujeres, con la creación que hizo Él. Y dice en Hebreo 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otros tiempos a los padres por los profetas. Ese es el versículo 1. Y en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el mundo. Hermanos, nuestro Dios siempre ha estado buscando la manera de estar junto con el hombre, apegar al hombre ante la presencia de Él, que el hombre le busque y que recapacite que nosotros somos seres humanos y que nosotros no tenemos la capacidad que Dios tiene para hablarle a los demás, hermanos. Si no es por la misericordia de Él, nosotros no podríamos hablar ninguna cosa. Es Dios el que pone en nuestro corazón, en nuestra vida, la palabra, el conocimiento, la gracia para que nuestros hermanos se concentren en lo que es la gracia de Dios. Por eso dice, Cristo merece más honra que cualquier otra persona del universo. Él diseñó y creó a toda la gente. Eso lo pone en una categoría especial de grandeza, muy por encima de Moisés, Aarón y otros héroes judíos. Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos a una iglesia o a la misma iglesia, nosotros a predicar la palabra del Señor o a escucharla o a una oración, siempre tiene que ser el Señor primeramente. Porque el Señor es primero que todo. Porque Dios, por intermedio de Él, fundó todas las cosas que hizo en el mundo. Y de eso tenemos que agradecer, queridos hermanos, que Dios todavía tiene misericordia de nosotros, aunque somos pecadores, aunque le fallamos. Decimos muchas veces con nuestra boca que le amamos, que le queremos y vamos a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no somos capaces, hermanos, si no dejamos que nuestro Señor Jesucristo entre en nuestro corazón, en nuestra vida, y habite en el corazón de cada uno de nosotros. Porque ahí es donde tiene que estar el Señor. Esa es la casa del Señor, la casa que nosotros hicimos para que el Señor estuviera reposando en ella. El corazón de cada uno de nosotros es la habitación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que empezar a recapacitar de todas las cosas que tenemos que hacer, hermano. Muchas veces se nos salen cosas que indebidas en nuestros labios, hermano. Inmediatamente tenemos que doblar nuestra rodilla y pedirle perdón al Señor de lo que ha salido de nuestra boca. Porque no es lícito que un hijo de Dios, que un predicador o un hermano hable palabras que no son debidas de hablar, hermano. Por eso tenemos que estar siempre en oración pidiéndole al Señor que Él esté en nuestra vida para que nosotros estemos santificados para la gracia de Él, hermano. También dice en Hebreos capítulo 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, los llama santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos otra cosa, hermanos, de esto que hemos leído en este momento. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Ah? Es nuestro sumo sacerdote. Acuérdese que por la entrada de nuestro Señor Jesucristo a la cruz, tenemos salvación nosotros si tenemos fe en Él y confiamos en Él y limpiamos nuestra vida para aquel día cuando venga a buscar a sus escogidos, nosotros también seamos escogidos para Él, hermano. No cuesta nada de
tomar el camino del Evangelio, hermano. No nos cuesta dinero, no nos cuesta trabajo, porque el Señor se encarga de todas las cosas y cuando le pone carga a uno, le pone una carga liviana que nosotros la podamos llevar, hermano, la podamos soportar. El Evangelio no es carga para ninguno de nosotros, es un camino que los lleva a la salvación de nuestra vida, los lleva hacia la presencia de Dios. Que no ha visto a Dios nadie, pero Dios tiene estipulado que va a llegar el día de aquellos que tienen fe en el Señor, van a llegar a la presencia de Él y ahí lo van a ver, tal como Él es. Nosotros los conocimos entre nosotros porque los podemos ver, pero ¿quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios, pero tenemos una confianza grande por intermedio de su palabra de creer en Dios y de creerle que si nosotros actuamos como Él quiere y limpiamos nuestra vida y confiamos en Él, vamos a tener un encuentro glorioso con nuestro Señor y con nuestro Dios. Por eso, hermanos, tenemos que capacitarlos día a día. No importa que leamos la Biblia solo, hermano, porque muchas veces uno sometiéndose a Dios y empezando a leer la Biblia, Dios lo empieza a abrir el entendimiento, a darle el conocimiento, hermanos, para que sepamos cómo tenemos que hacerlo y cómo tenemos que actuar, hermanos. Nosotros nunca tenemos que ser tropezadero para todo aquel que viene buscando la presencia del Señor. Nosotros tenemos que ser puente para aquellos que necesitan del Señor. El Señor quiere que todos sean salvos, hermanos, pero para que haya una salvación para todos tenemos que predicar la palabra del Señor, no callar, sino que hablar la palabra del Señor, conversarla, hermano, explicársela, porque hay muchos que no entienden, hermano, no entienden la palabra del Señor, pero de a poco, si ponen oído, van a ir aprendiendo y van a ir comprendiendo así como comprendimos nosotros, porque cuando entramos al Evangelio nosotros no sabíamos nada, hermano, y no fue por misericordia de Dios que hemos aprendido un poco la palabra del Señor y podemos conversarla con los demás hermanos que saben y comprenden la palabra del Señor y aquellos que vienen buscando también presencia del Señor para aprender de ella, para enseñar a nuestra familia, a nuestro contorno, hermano. A nosotros nos ha dado la capacidad el Señor de poder entender la palabra del Señor un poco, no total, porque nosotros no podemos aprenderlo la palabra del Señor totalmente, porque si no se lo sube el humo a la cabeza y después dejamos al Señor de lado y le decimos a la gente que somos nosotros los capacitados para hablar lo que estamos hablando, hermano. Por eso les digo yo que siempre, primeramente, poner al Señor por delante de todas las cosas. Aquí en este momento, yo no soy el que estoy hablando, nuestro Señor Jesucristo, porque yo me aparto, la carne se aparta y dejo el espíritu para que el Señor hable a nuestros hermanos, hable a mi vida también. Yo no soy capacitado, pero merezco, por fe, predicar la palabra del Señor, porque creo en Él y confío en Él. Y quiero que los demás también confíen en el Señor. Poco tiempo los queda, hermano. Un día se puede ir uno, otro día se puede ir otro. Pues si no es así, hermano, muy pronto puede venir el Señor Jesucristo a buscar a sus escogidos, esperando que los pille, así como estamos ahora en este momento, congregados en su nombre, escuchando la palabra de Él, hermano, santificando nuestra vida siempre para salvación, para justificación de nuestra vida, hermano. Que no los pille el Señor vagueando, durmiendo, así como pilló a los apóstoles cuando Él fue a orar y los apóstoles se quedaron dormidos, hermano. Nosotros tenemos que sacar conclusiones de ahí, hermano. Que no tenemos que dormir, sino que siempre estar despiertos en la gracia del Señor, en la palabra del Señor, hermano. Si el Señor lo ha ordenado,
que Él quiere que todos escuchen la palabra, que todos aprendan del Evangelio, hermano. Nosotros tenemos que estar despiertos, siempre hablando, predicando la palabra de Él. Confiados en Él, hermano, que todo lo que hablemos entre en el corazón de los demás, hermano. Porque el que habla es el Espíritu, no es la carne, hermano, el Espíritu el que habla. Habla porque el Señor lo permite que hable, hermano. El Señor toma nuestro cuerpo, nuestra vida, hermano, y lo transforma y ahí lo empieza a hacer hablar, hermanos queridos. También les quiero explicar en Hebreos capítulo 7 del 23 al 27 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podrían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, un sacerdote inmutable. La palabra del Señor lo explica y lo dice que en el Antiguo Testamento habla la palabra del Señor de que los sacerdotes se santificaban, se preparaban un año para entrar al lugar santísimo, para poder orar por sus pecados y por los pecados del pueblo. Más nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Él una sola vez hizo lo que los sacerdotes hacían y nunca más a uno de nosotros. Ningún hombre, ni por más capacitado que sea, da su vida por los demás, hermanos. Viceversa. En vez de dar la vida, quitan la vida a los hombres muchas veces, hermanos. Quitan esa vida que no tienen ellos el derecho de quitarle la vida a otro. Así los hombres le quitaron la vida a nuestro Señor Jesucristo, por no entender, por no comprender lo que venía a hacer nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Venía a salvar a la humanidad, hermano. Ni aun los sumos sacerdotes le comprendieron de lo que el Señor venía a hacer, queridos hermanos. Lo juzgaban, le decían que era brujo, que por intermedio del demonio hacía las cosas y hablaban. Y así muchas veces la humanidad, los que no entienden la palabra del Señor, dicen que nosotros estamos perdiendo el tiempo de predicar la palabra, de congregarlo y conversar con nuestro Señor, hermano. No entienden, no comprenden. Así también en el principio no comprendían ni entendían lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Andar predicando por todos los lugares, enseñándole a la humanidad a qué venía Él, qué es lo que venía a hacer, hermano. Y de eso tenemos que entender y comprender que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de la humanidad, hermano, fue una cosa muy grande que nosotros todos los días, en cada momento, tenemos que estarle alabando y glorificándole, porque hasta este momento de que nacimos, el Señor los ha ayudado y los ha protegido. Los tiene con vida, con salud. Los tiene junto a nuestra familia, hermano. Los tiene bendecidos, yo digo, los tiene bendecidos. Porque el Señor se preocupa de cada uno de nosotros. Y nosotros nos preocupamos de las cosas de Él. Muchas veces dejamos las cosas del Señor de lado por hacer cosas humanas, hermano. Y de eso tenemos que entender y comprender que primeramente están las cosas del Señor y después vienen los demás, más atrás, hermano. Porque si hiciéramos las cosas como corresponden, como Dios las pide, hermano, qué bendiciones nos recibiríamos nosotros de parte del Señor. Muchas veces oramos, pedimos al Señor y muchas veces nos llegan las cosas. ¿Por qué? Porque primeramente hay que trabajar para recibir el pago a nuestra vida, hermano. Por eso yo les digo, queridos hermanos, que nosotros tenemos que trabajar día a día, cada momento, en la presencia del Señor, para que nuestro Señor los pueda cuidar, los pueda proteger
los pueda guiar en la santidad, en la pureza, hermano. Hemos estado tanto tiempo alejados el uno del otro que no los congregamos y no los abrazamos, hermano. Pero dejemos que eso que ha pasado, esto que está sucediendo, que sea de parte del Señor, para que los pruebe el Señor, para que nosotros entendamos y comprendamos que hace falta reunirnos, congregarlos, abrazarlos y decirle que Dios te bendiga, querido hermano. En estos momentos lo podemos dar bendiciones por intermedio de estos lugares donde estamos predicando ahora, comunicando. Lo podemos ver, pero no lo podemos tocar, hermano. Pero sé que nuestro Señor Jesucristo está en todo lugar. En todas partes está nuestro Señor Jesucristo y en estos momentos lo está tocando nosotros, hermano, por intermedio de su palabra, por intermedio del Espíritu Santo. Entréguese en las manos del Señor. Entréguese en las manos del Señor, porque yo le puedo decir y siento en mi vida, en mi corazón, que el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros, hermano. Algo grande tiene el Señor, que no se lo escape de nuestras manos, hermano. Que no se lo escape primeramente el Señor en todas las cosas. En nuestro hogar, donde andemos, el Señor primeramente. Cuando queramos hacer algo, el Señor primeramente. Cuando queramos salir, pidámosle permiso al Señor para poder salir. Pidámosle permiso al Señor para poder hacer las cosas, para que las cosas salgan bien. Porque muchas veces llegamos y vamos y decimos, ya voy a ir a tal parte, voy a hacer tal cosa. Pero si Dios no lo permite, no lo vamos a poder hacer. Si lo hacemos, vamos a hacer mal. Pero si dejamos a nuestro Dios que entre en nuestro corazón, en nuestra vida, bien, hermano, lo va a salir bien porque está nuestro Señor con nosotros, hermano. Dios se merece toda la honra, toda la gloria de nosotros, hermano. Y nosotros merecemos el perdón de nuestro Señor. Para terminar, hermano, esta palabra, voy a dar una cita en Hebreos 9, 11 al 15, que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró en una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros, las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo una sola vez entró en el lugar santísimo para que nosotros fuéramos limpios, puros, santos, hermanos. Y de eso tenemos que cuidar lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, hermano, lo que ha puesto en nosotros, lo que ha puesto en nosotros. Dice también, y por ser Dios, tenía el poder de quitar por medio de la muerte la barrera final de pecado entre Dios y la humanidad. Dios tiene el poder para quitar esa barrera. Porque el que no obedece al Señor, el que anda en pecado, que muere en pecado, hermano, no tiene salvación. Va a la muerte. No tiene vida.
no resucitará en la resurrección de los muertos, hermano. Los que mueren y los que quedemos vivos estaremos esperando al Señor para recibirlo en el aire. Eso dice la palabra del Señor. Que Dios bendiga a la humanidad, hermano, que pueda entender y comprender, porque eso es lo que quiere Dios, que lo salvemos todos. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga mi vida y bendiga a la familia de cada uno de nosotros, los que ha estado en esta tarde recibiendo la palabra y los consejos del Señor. Hasta aquí dejo la palabra del Señor, espero que la puedan comprender, entender, hermanos, y que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Le pido a mi hermano Miguel Mosqueda que él ore por la palabra en esta tarde. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Señor, le damos gracias en esta noche por su presencia en este lugar, Señor. Le damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Le damos gracias por su palabra, Señor, que nos ayuda día a día, Señor, a caminar, a andar, Señor, en ella. Le damos gracias al Señor porque es con nosotros, Señor. Le damos muchas gracias, Señor, porque usted es Dios y Padre, Señor de nuestras vidas, Señor. Le damos gracias por nuestro hermano Osvaldo, que se ha dispuesto para predicar su palabra, Señor. Bendícelo en gran manera, Señor, a su esposa, a su familia, a su casa, Señor, su hogar. Bendícelo, Señor, dale sabiduría, dale vida, Señor. Le damos gracias a la iglesia, Señor, que cada día nos enseña su palabra, Señor, porque ella, Padre, podemos caminar en este mundo de oscuridad, Señor. Le damos gracias por su presencia, por su palabra, Señor, anticipadamente. Muchas gracias por su palabra. Lo reitero, Señor, porque nacimos ignorantes, Señor, pero con la palabra nos educamos, Señor. Señor, nos corrige, nos educa, nos enseña, nos instruye. Te damos gracias, Señor, porque por ella, Padre, podemos ser capaces, Señor, para caminar durante nuestra vida. Le damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.